Gracias por acompañarnos a su programa Acceso Directo y vamos a platicar con la médico veterinaria Ivonne López Apodaca. Ivonne, gracias por esta entrevista. Gracias. Y cuéntanos qué estás investigando acerca del mundo de los murciélagos, qué vectores tiene, platícanos. Correcto. Bueno, pues buenas tardes. Actualmente la mayoría de la investigación que se realiza en este laboratorio, que es arbovirología de Hideo Noguchi, es con base a infecciones o enfermedades que son transmitidas por virus, son enfermedades virales que son transmitidas a través de vectores. En este caso, como vector podemos entender que es un insecto o un artrópodo que se alimenta de sangre y pues por estos comportamientos de los insectos es que se da la transmisión de enfermedades. Ahora, parte de mi investigación es con murciélagos. Aquí lo interesante es que, bueno, como sabemos, los murciélagos son muy importantes para los ecosistemas. Tienen funciones de polinización, funciones de control de plagas. ¿Cómo qué plagas? Pues algunas plagas para ciertos cultivos, también mosquitos, por ejemplo, se alimentan mucho de mosquitos también. Básicamente plagas que afectan a ciertos cultivos. Específicamente un nombre de la plaga no sabría decirle. También son muy buenos dispersando semillas, lo cual ayuda a que los bosques se regeneren. Y bueno, dentro de todo esto, pues últimamente se ha observado que los murciélagos también son importantes debido a que pueden transmitir algunas enfermedades, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, son enfermedades que ya se han comprobado, por ejemplo, en países como Australia y algunos otros países de otros continentes. Básicamente son otras especies de murciélagos, no sé si los conocen, son llamados zorros voladores. Y lo que sucede con estos murciélagos es que siempre que hay un brote de enfermedades que tiene que ver con animales silvestres, ya sea murciélagos o cualquier otro tipo de animales, lo que sucede es que las actividades humanas se van desplazando cada vez más, ¿no? Entonces empieza a haber contacto con estos animales silvestres y con ciclos de enfermedades que quizás nosotros nunca hubiésemos tenido contacto. Y si no fuera por la invasión. Brote. Exacto. O sea, estamos entrando cada vez más en contacto con animales silvestres y pues también del mismo modo con algunos virus o enfermedades que ellos mismos tienen y que bajo condiciones naturales se encuentran, digamos, controladas. Pero no son controladas cuando ya entran en contacto con el hombre. Así es. Lo que sucede es que como nosotros, o bueno, el ser humano nunca ha estado en contacto con este tipo de enfermedades, pues realmente no se cuenta con las defensas que el cuerpo necesita para combatirlas. Entonces, no sé, un agricultor quizás ya empieza a talar o expandir su cultivo, a entrar en contacto con especies silvestres que quizás antes no tenía contacto y adquiere de algún modo alguna de estas enfermedades, pues como el cuerpo no tiene esa memoria de haberse enfermado de algo similar antes, pues es que se ve afectado de mayor manera. En este caso, usted estaba investigando a un tipo de murciélagos. Sí, yo me estoy enfocando en una especie de murciélago que se alimenta de sangre, es hematófago. Actualmente existen solamente 3 especies de estos murciélagos, que una vendría siendo el murciélago vampiro común, que es con la que estoy trabajando. ¿Los otros cuáles son? Los otros, bueno, esta especie es Desmodus rotundus, las otras 2 especies son Diphyle caudata y Diaemos youngi. En el caso de las últimas 2, estos se alimentan básicamente de aves, mientras que los Desmodus rotundus, que es el vampiro común, se alimenta de sangre de mamíferos medianos a grandes. Y pues ahorita con el incremento de la ganadería y todo eso, y porque es como una presa más fácil, pues de bovinos, ya sea, bueno, vacas o algunas veces también de borregos, caballos, animales domésticos. ¿Cómo dice que se llamaba?
es vampiro Romodus. Desmodus rotundus. Desmodus. Rotundus. El nombre común es murciélago vampiro común. Desmodus rotundus. Rotundus, ok. sí. Entonces, ¿este murciélago se da en todas las partes del mundo o solo específicamente en algunos lugares? Correcto, no. Estos murciélagos solo se encuentran en el continente americano, específicamente un poco más arriba de México hasta Argentina. ¿Aquí en Yucatán? En Yucatán sí hay. En Yucatán nada más encontramos 2 de las 3 especies, que es el Desmodus rotundus y el Diphyla. Y el Diphyla caudata, ¿cuál es su función en la ecología? Pues básicamente este es un murciélago que se alimenta también, bueno, se alimenta también de sangre, pero él tiende a alimentarse más de aves. Algunas veces, y también porque son como presas más fáciles, es aves de corral, aves domésticas, gallinas, pavos y ese tipo de cosas. A las que están en un determinado momento a Sí, su alcance. así es que digamos que es más fácil y para un murciélago de esta especie alimentarse, digamos, de animales cautivos. De animal, exacto, ¿no? O que simplemente ya conoce su ubicación, ¿no? ¿Por qué es más fácil? Porque requiere un menor gasto de energía para el murciélago acudir. Básicamente tienen un buffet en las ganaderías, ¿no? Pero ¿les transmite alguna enfermedad a estas aves? ¿O las mata cada vez que las...? No, bueno, en aves no se sabe de alguna enfermedad que les transmita. En el caso de los que se alimentan de vacas o de borregos, okay. Les produce, bueno, ellos transmiten la rabia, algunos son reservorios de rabia y pueden llegar a transmitirlo. En el caso de las vacas, cuando se infectan con rabia, se les conoce como derriengue a la enfermedad. O sea, la derriengue es rabia, ¿no? Es rabia, sí. ¿Es una especie de rabia o es rabia? Es rabia, simplemente en el caso de los bovinos se le conoce como derriengue porque pues también el cuadro clínico es distinto. Ok, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Okay. Gracias por acompañarnos, por seguir en su programa de Acceso Directo, y estamos platicando con la médica veterinaria Ivonne López Apodaca. Hola. Médica, usted nos hablaba de esta especie de rabia, o de esta rabia que se le llama derriengue, ¿no? Háblenos un poquito sobre cómo se transmite y cómo estos murciélagos, a los que comúnmente se llama vampiros, llegan hasta estos animales. Bueno, básicamente hacen como vuelos de reconocimiento y cuando identifican como los sitios donde se encuentra pues su presa, ellos tienen una característica peculiar, que los dedos pulgares los tienen más desarrollados. ¿Cómo? Los dedos pulgares están más desarrollados. Entonces, esto les permite de algún modo reptar, arrastrarse más o menos en el piso y irse acercando a la vaca, por un ejemplo, ¿no? Entonces ya en la vaca usualmente tienden a morder alrededor de las pezuñas o en las orejas o bueno, básicamente pues cualquier zona que tenga a su alcance, ¿no? Pueden detectar a través de... Tienen como sensores alrededor de la boca que pueden detectar el calor y más o menos morder donde ellos detectan que hay algún vaso sanguíneo o algo así, y entonces alimentarse de ellos. Es a través de sensores. Bueno, por así decirlo. Ok. Entonces usted decía que tienen una especie de dedo pulgar muy desarrollado. ¿Por qué? Bueno, esto les permite, como le mencionaba, a veces vuelan cerca de la vaca o el borrego y se acercan arrastrándose o dando brinquitos. Entonces los dedos pulgares le facilitan esto. O sea, se van acercando poco a poco a su presa, ¿no? Así es. Ellos viven de la sangre. Sí. ¿Esta sangre la han estudiado ustedes? De los... O sea, claro, tanto cuando ellos muerden y la sangre que ellos absorben, los murciélagos. Bueno, hasta ahora nosotros particularmente no estamos haciendo eso. Probablemente existan estudios al respecto. Pero, pues sí, de hecho, algunos estudios básicamente lo que hacen es medir más o menos la cantidad
de sangre de la que sea, cosa que consumen cuando se están alimentando y todo eso, que es alrededor de 30 mililitros. O sea, 30 mililitros por murciélago. Por murciélago, sí. ¿Cuántos murciélagos pueden atacar a una presa? ¿Pueden ser varios o uno? Sí, varía. Puede ser desde uno, o sea, básicamente depende de los números de individuos, o sea, de murciélagos que se encuentran en la zona. Pueden ser desde uno y se han reportado casos de hasta 5 individuos. Que a una misma presa, A ¿no? una misma, sí. No, a veces no siempre al mismo tiempo, pero sí de manera a lo largo de la noche, digamos. ¿Usted qué ha investigado, doctora? Sus investigaciones, usted nos decía algo muy importante, ¿no? O sea, cómo afecta a los rumiantes, cómo igual esto puede producir ciertos abortos. Bueno, esto parte de mi proyecto de maestría es investigar la existencia de algunos virus que pudieran afectar la producción de las vacas y de estos animales. Y pues son virus, en este caso son pertenecientes a la familia Bungiaviridae. Estos virus, algunos de ellos, específicamente uno que se conoce como Cachevali, es endémico de Estados Unidos y produce este tipo de efectos en los animales, abortos, pérdidas de peso y todo este tipo de situaciones. Aquí lo interesante y el por qué o por qué se decidió estudiar a este murciélago en particular es porque generan como un puente entre lo que puede haber alguna enfermedad, virus que pueda haber de manera natural en el ecosistema, y sería como un puente entre lo que puede llegar a transmitir hacia los animales domésticos. Y pues al tratarse de vacas, al ser este vínculo con las vacas, pues también generar algún riesgo para nosotros al consumir estos animales. ¿Y cómo te das cuenta que han sido afectados? Sin que muestre, por ejemplo, llegan hasta el derriengue. ¿Cómo saber? ¿O cuánto tiempo después de ser mordidos un animal te das cuenta que ya tiene esta enfermedad? Bueno, varía. Como le mencionaba, usualmente los periodos de incubación son alrededor de 15 días, sin embargo va a variar de acuerdo al virus. En este caso, muchas veces, pues a veces no se observan signos hasta que ya vemos, no sé, el aborto o algo así. Sin embargo, como mencionaba, se está apenas estudiando la existencia de estos virus aquí y la posible relación que tuvieran los murciélagos, más no significa que en este momento los murciélagos pudieran Pero usted nos había platicado que hay ciertos anticuerpos en algunos animales, que Correcto. Eso hace pensar, ¿no? Bueno, sí, se han hecho estudios a partir del 2009 para acá, que han encontrado anticuerpos en animales domésticos contra algunos de estos virus. Sin embargo, debido a que aún no se han visto signos clínicos alarmantes, como vendría siendo esta cuestión de los abortos, pues todavía estamos como analizando bien qué está sucediendo. Posiblemente sean virus que pues quizás ya los animales de algún modo se puede decir que ya están como acostumbrados, o sea, ya tienen como contacto con ellos, o pues alguna otra situación. Estos anticuerpos no quiere decir que tengan, puede ser que hayan aparecido algún... Así es, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos de gripe o cualquier cosa, puede ser bacteriana o viral, nuestro cuerpo desarrolla defensas contra este tipo de agentes para que la siguiente vez que nosotros nos enfermemos ya contemos con esas defensas para que la enfermedad pues sea menos grave, digamos, en el momento de la segunda infección. Defensas vendrían siendo los anticuerpos. Y aquí en algunos cuerpos vieron que se desarrolló en algún momento, ¿no? En algún momento, sí. Sin embargo, como le mencionaba, no se detectaron pues signos clínicos alarmantes, ¿no? Pues básicamente en este caso para la producción animal, alguno de los más alarmantes pues sería aparte de pérdida de peso de los animales, pues esta cuestión de los abortos. Claro. ¿Y esto qué grandes afectaciones económicas tiene? ¿O no hay grandes afectaciones? Pues básicamente es la pérdida del individuo, ¿no? Depende también a lo que se dedique el productor, si es pie de cría o para nada más generar
machos para reproducir, o sea, dependería básicamente de lo que se dedique el sector en particular. Sin embargo, pues sí genera pérdidas porque pues es un animal menos, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Estamos platicando con la médica veterinaria Ivonne López Apodaca y nos estaba hablando acerca del murciélago, sobre todo aquel que se alimenta de la sangre. Así es. Doctora, ahora sí cuéntenos qué tan frecuente se da este tipo de ataques. Bueno, en algunos lugares sí es frecuente, nos hemos dado cuenta. Existen programas por parte del gobierno que se dedican a hacer control para pues disminuir este tipo de ataques, ¿no? Sin embargo, hemos estado observando al menos los sitios que hemos muestreado que sí, pues sí son atacados de manera considerable. O sea, ¿en qué lugar los murciélagos que se alimentan de la sangre de los animales se da con mayor prevalencia? Bueno, usualmente se da en ranchos donde, bueno, es muy común que en los ranchos dejen a los animales pastar por las noches en los corrales que tienen, ¿no? En los potreros. Entonces, es cuando se encuentran como alejados y quizás cercanos a algún parche de vegetación o algo así, cuando son más susceptibles a ser atacados. ¿Qué más nos puede decir ahorita cómo está el ciclo de esta enfermedad? Bueno, la enfermedad en particular, en cuanto a rabia, está controlado. Existen vacunas que se le pueden aplicar o se le aplican al ganado para evitar este tipo de afecciones en los animales. Y pues realmente de murciélagos que se han muestreado de estos vampiros comunes, al momento de hacer los análisis, muy pocos o vaya, no es generalizado que todos los murciélagos vampiros tienen rabia. O sea, algunos son reservorios, otros no, entonces varía. Y creo que lo importante al hacer el estudio con enfermedades hacia murciélagos o cualquier tipo de mamífero silvestre o, bueno, animal silvestre, creo que es muy importante conocer bien cómo se da esta relación entre los agentes infecciosos y los animales silvestres, principalmente para evitar el pánico en la sociedad, ¿no? Evitar que se den formas de control de estas enfermedades de manera reduccionista, que sería, no sé, matando a la especie en particular de animal que pudiera transmitirlo. Eso es bien importante. Porque todo esto, bueno, también hay que entender que la mayoría de estas nuevas enfermedades que se están dando es por el constante crecimiento de las actividades humanas, ¿no? Ganadería, agricultura. ¿Cuáles son estas nuevas enfermedades, doctora, que ustedes han podido ver o detectar? Bueno, actualmente aquí en Yucatán no, pero pues sí, bueno, la que mencionaba, por ejemplo, que se da virus como Nipah virus o incluso el mismo SARS, ébola, todos esos tipos de virus han sido por ese contacto nuevo que se da entre seres humanos y animales silvestres, pero como resultado de esta expansión de las actividades de los seres humanos. Usted nos decía que podían ser los animales infectados reservorio. Sí. Y que hay varias. ¿Cuál es la diferencia entre un reservorio y a qué no es? Vaya, ¿Se puede desarrollar o no se puede desarrollar? Claro, en este caso se maneja la palabra o el término reservorio para animales que mantienen el virus, digamos, de manera que el mismo animal no se ve afectado. Vaya, digamos que el cuerpo de ese animal ya está acostumbrado a tener el virus en sí, ¿no? Entonces es un reservorio porque es como un contenedor del virus. Y todos los demás que sí se enferman pues vendrían siendo como individuos susceptibles. Sin embargo, es muy importante mantener pues como que el ecosistemas saludables o con una gran diversidad de animales, porque esto significa que así como hay reservorios que son buenos contenedores de virus, puede haber otros que no lo son tanto. Y entonces esta enfermedad o alguna enfermedad en particular puede irse diluyendo, digamos, entre distintos
individuos o bueno, distintas especies, evitando así que llegue de manera más fácil a los seres humanos. Interesantísimo todo esto, doctora. Entonces, hasta el momento no se ha detectado. Este tipo de enfermedades nuevas por un contacto con algún animal silvestre aquí, no. Pero sí hay indicios que pueda detectarse las enfermedades que los murciélagos en un determinado momento transmiten por la invasión que está haciendo el hombre a los lugares donde ellos viven. Pues indicios no, pero es un riesgo que se corre, ¿no? O sea, uno no sabe qué puede estar en armonía en algún lugar hasta que llega y lo perturba, ¿no? Entonces es cuando se dan estas enfermedades. Doctora, gracias. Por nada, Gracias usted. por su tiempo. Gracias a usted.